We live on a placid island of ignorance. Madness, as near as we pretend to comprehend the back. I have seen the dark universe yawning, and who it is carelessness can remain sane to the hideous. Anything is a curse. Man offers the only. Muy buenas, gente, yo soy Slayer, bienvenidos a mi canal. Estamos en... ¿cómo se llama? En... ya varios episodios seguidos, tío, he grabado. En la llama de Cthulhu, cuando dejamos el episodio anterior, el episodio en el cual nos escapamos del manicomio. Estamos en la mansión de los Hawkins. No. No. I want to know what Bradley and Dr. Colton have to say about all this. Vale, ahí va a decir primera vez que hay sol, pero no. Parece como si hubiera sol, pero no hay sol. Es curioso. Mira, tío, desde aquí parece que hay sol. Nos acercamos, está todo nublado. ¿Está despierto, señor Pierce? Did I sleep long? ¿O cuánto he dormido? El día acaba de empezar, no se preocupe. Vale. How's our fugitive? ¿Cómo está nuestro fugitivo? Dr. Fuller hasn't reported your Fuller aún no ha disappearance to denunciado the su force, desaparición a la but that'll policía, pero come no soon. tardará. Bradley? ¿Bradley? Who else would it be? ¿Quién si no? Mr. Pierce, are you Señor all right? Pierce, ¿se encuentra bien? You Parece look que like ha you visto un saw a fantasma. ghost. Hay cosas que no puedo There explicar. are things I can't explain. Tell us, Adelante, ¿qué ha what ocurrido? happened? Será Hawkins será el objetivo de una secta. Hablar con Bradley, hablar con Colton. Puede que hayan encontrado alguna pista, lo que me hicieron. I Vamos a saw ver. people in Y hoods. un grupo de encapuchados They had robaron las stolen pinturas de Mrs. la Hawkins' señora paintings. Hawkins. Who are you talking about? ¿De qué está Why hablando? would they do such a ¿Por qué thing? harían algo así? I don't know, but they were a No lo sé, threat. pero son peligrosos. taken Ocuparon over the las caves rutas under the subterráneas de la mansión y se They were llevaron performing some llevaron a kind cabo of una especie de ritual. ritual. One of the entryways Una de was las under entradas estaba Charles oculta en el Hawkins' despacho de office. Charles Hawkins. We suspect Mr. Creemos Hawkins que el of señor being Hawkins involved. puede estar implicado. My patients Los believe pacientes the creen que old las familias más islanders antiguas used de to la isla worship veneraban a primitive los sea dioses marinos gods. primitivos. Could they be the focus of ¿Creen the que podrían cult? ser el objeto de Am adoración I de la secta? hearing this right? ¿Qué tonterías dice? So you think me gullible? Me tiene por ingenuo. No, No, not no, at all. absoluto. What else did you uncover, Mr. ¿Qué más ha Pierce? descubierto, señor Pierce? I met a Francis Me topé Sanders. con un tal Francis Sanders. You ¿Lo know him. conoce? Of course, he's a Por patient. supuesto, es un paciente, Or o lo era. was. No I he vuelto a haven't seen verlo him desde since que el Dr. Dr. Fuller Fuller had him lo transfirió al transferred to the sótano. basement. He Conocieron knew a Sarah Sarah Hawkins, Hawkins. Eso lo mató. and that's what killed him. What? ¿Qué? ¿Cómo murió? How did he die? I'm not sure I No can sé si puedo explain. explicarlo. Tell me how Mr. Dígame cómo murió Sanders el señor died. Sanders. Le dio una especie de ataque o lo llamó el vagabundo. I didn't see No vi what. qué era, pero estaba ahí con nosotros. Something was there with us. Of what do you ¿De qué speak? está hablando? Sanders said Sanders dijo Sarah que era el Hawkins visitante de Sarah Hawkins. visitor. Hablaba como él, he como un spoke of ser it vivo. like a living being. Sarah Hawkins? Que me he perdido. Have I missed something here? This makes no No sense. tiene sentido. ¿Cómo puede I ayudarnos don't a see avanzar how en it el can caso help crack the Hawkins case. You really think she's ¿De verdad cree que involved? está involucrada? How ¿Cómo could she have murdered puede haber Mr. matado al Sanders? señor Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Mencionó a la Hawkins señora just Hawkins before antes de dying. morir. Dudo que sea It's una no coincidencia. coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. Era un coleccionista de I arte guess you muy can still pay a conocido. visit to Supongo his que puede ir wife, a ver Irene Sanders. a su An esposa. art collector, you say? Un coleccionista de That's arte. Dice, probably how seguramente they fue met. así como se If you conocieron. plan on having dinner Si at the tiene Sanders intención de ir a casa household, de los Sanders, please ahorrarle spare the a la widow viuda the la tale historia of del her sufrimiento late de su marido. husband's suffering. I don't agree. She Discrepo, deserves the saber la truth. verdad. But that truth may be Pero biased. esa verdad puede estar We don't know the bottom of it. sesgada, no conocemos la realidad de los hechos. Es mejor afrontar la verdad, seamos prudentes. You're right. Tienes razón, Without a vamos a sacar plausible conclusiones y una explanation for what explicación I saw, razonable de lo que vi. let's not jump to conclusions. That seems wise Parece indeed. razonable. Very well. O I'll sea, go to esto see afecta. Francis's Muy bien, widow. iré a ver la vida de Perhaps Francis. I'll find a quizá link encuentre una between conexión her entre la husband's muerte de su death marido y Sarah and Hawkins. Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital Espero que this esta vez no time. acabe en el hospital. I'll do No my prometo best. nada. Let us go now and learn the truth about what's happening on this Marchar, island. digo, ocurriendo en la isla. The other night's events are Aún still estoy muy confused confundido in my sobre lo que head. sucedió la otra noche. Ya, yo vi cómo te mataban, tío. Así que imagínate.
Vale. En esta, por esta puerta me marcho, ¿no? Sí, por ahí. Decide unir fuerzas para resolver el caso de Sarah Hawkins. Se encuentra un rastro nuevo que seguir. El de Francis Sanders, un coleccionista de arte y amigo del artista que murió delante de Pierce. El detective va a su casa con la intención de hablar con la viuda acerca del vagabundo que mencionó el hombre antes de morir. Vale. Residencia de los Sanders. Hay como es una esfinge y varias cosas así chulas, ¿no? Parece un sitio bastante chulo, tío. En verdad los escenarios son bastante bonitos en este juego. Bastante bien ambientados. What can I do for you, sir? Usted, señor? Mrs. Sanders? Señora Sanders, soy I'm a private detective privado. detective. Tenemos que hablar sobre su We must marido talk y about your su husband relación con Sarah and Hawkins. his ¿Puedo ties to pasar? Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Adelante. However, before we go any Antes de further, continuar, please debes know saber that que my mi marido husband falleció died ayer mismo. yesterday. That is precisely Ese es el motivo de what mi brings me visita. here. Well, well. Look who's Vaya, here. vaya, mira quién ha venido. Hostia puta, hermano. You know each other. ¿Se We met conocen? briefly. Fue un Time encuentro enough to rápido, iron pero out a few matters. dio de sí para The main aclararnos thing is that we cuanto- lo más understood one importante es que nos another. hicimos de The entender. brave detective has a talent El for valiente sticking his detective nose into especialista my en meterse donde business. no lo llaman. I bump into her Los every caminos se time I'm encuentran cada vez que investigating investigo una someone's muerte. death. It's a small island, detective. Es una isla pequeña, My detective, mi island. isla. Es mejor que It's better encuentre- that it's you bumping se into encuentre me. usted conmigo. You're investigating Estoy Francis' investigando la death. muerte de Francis. ¿Por qué? ¿Quién lo ha Why? contratado? Who hired you? I spoke to Francis Hablé con before he Francis died. antes de morir. His Su story historia podría suggests tener a alguna link to conexión a con el case caso en I'm el que working on. trabajo. Well, since this business has got nothing to do Como with todo esto me, no es asunto mío, I'll be in estaré your en el husband's despacho de office, su marido. Irene. Seguiremos después. We'll carry on later. Vale, Very o sea, well, estos dos Miss se llevan Baker. bien. De acuerdo, señorita Baker. This way, Mr. Pierce. Acompáñame, señor Pierce. And do Póngase make cómodo, yourself parece que tiene mucho que comfortable. contarme. It would seem that you have much to tell me. Vale. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, Ayer, I met him cuando at the fui al hospital. hospital, me habló de Sarah He spoke to me Hawkins. about Sarah Hawkins. Oh, ¿Cómo of le iba a course he spoke to you mencionarla? about No her. hablaba de otra cosa, de Sarah That's all he Hawkins y sus talked about. pinturas. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. Disculpe el tono, el caso es que The fact no me is that permiten I verlo have desde not que fue been internado. allowed to see him since he was interned. You, on No the puedo other hacer nada hand, a para ello. perfect Pero en stranger, cambio usted, un perfecto were desconocido, able to puedo see him and verlo, even incluso hablar con talk él with him the day he el día died. de su muerte. How was he? ¿Cómo estaba? Were Estaba you delante present cuando when he sufrió had el this ataque. attack? ¿Qué ocurrió? What happened? Murió gritando delante de mí. Me marché antes de que ocurriese. Se lo está tomando muy bien. Psicología. What happened to your husband is Lo que le ha terrible, ocurrido a su marido Mrs. es una Sanders. desgracia, señora Sanders. But Pero from what I todo saw, lo que vi era it was inevitable. inevitable. The man I met yesterday El had hombre que lost conocí his ayer había perdido reason. el juicio por completo. He suffers no longer. Si me If he permite would allow hablarle me con such a franqueza, al platitude. menos ya no sufre. Of course. Tienes razón, agradezco sus palabras. En el hospital Thank nadie you for se your hubiera dignado kind hablar conmigo. words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require obstante, more hará than falta algo that más que to eso para soothe consolarme. my mind. I need to understand. Necesito entenderlo. ¿Cómo puede pasar algo así en una How could this institución tan happen reconocida? Y in a delante de sus reputed narices. institute? And right before your eyes. Did you not do anything to help him? Es que no hice nada para ayudarlo. El verdadero culpable es Fuller. Yo no fui quien lo internó. Mantener para probar elocuencia. ¿Elocuencia cuánto tengo? ¿Puedo verlo o no? Vamos a probar la elocuencia. It's terrible what Lo que ocurrió a happened su to your marido es husband, terrible, but pero I yo no had tenía nada que nothing ver. to do with it. I was injured, Me and lesioné, I me came ingresaron en across el him in the hospital y hospital me quite by encontré con él por chance. casualidad. Injured? Well, lesionó. I'm Vaya, delighted to pues see me you alegro in such de fine ver que fettle, ahora detective. esté en plena Not forma de everybody decir. enjoyed such a prompt Todo el recovery. mundo tiene la suerte de I recuperarse tan suppose rápido. Fuller Supongo does que de do vez en cuando miracles now Fuller and again. obra algún Luck milagro. is obviously Sin very duda, la kind suerte to le you. sonríe. Oh, I'm tired, Mr. Estoy Pierce. agotada, señor Pierce. I would be Agradecería que me grateful if you could dijese tell me what you qué expect of quiere de me, mí y que and se then marche leave. después.
¿Qué hace Kata aquí? Hábleme del vagabundo dimensional. Vamos a I preguntarle esto. deduce that your husband already mentioned this dimensional shambler. Well, you can ¿Cómo no? No imagine hablaba de that's otra all cosa. he talked about. It's exhibited at the center of the Bueno, gallery. en el centro de la galería, No better el place for mejor the painting that lugar endowed para him el with the cuadro privilege que of le such a trajo un shameful final tan and vergonzoso y miserable miserable. end to his life. Hold on. The Un shambler momento, el is a vagabundo es un painting cuadro de by Sarah Hawkins. Hawkins. Who else to ¿Quién paint más such podría pintar horrors? algo tan horrible? Vaya a Take a verlo, look for si tanta yourself, curiosidad tiene. if you feel so inclined. It is my only lead Es la at única this pista que stage. tengo, no tengo nada que perder. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid No no presto usted heed. mucha atención a la For my conversación. part, I refuse to set Por lo que a foot mí in that respecta, no gallery pienso poner again. un pie en esa But if you're galería, so eager pero to yo see ganas it, tiene de verlo. Thank you, Mrs. Sanders. Gracias, señora Sanders. I Seré won't be breve. long. Ok. The day the shambler came into the El día que el Sanders' vagabundo lives, llegó a la vida de los Sanders. Fotografía de Sarah Hawkins junto a los Sanders. Deben ser amigos. Vale, aquí tengo para reconstruir. Vale, lo de la luz, tío, es que me pone de los nervios cuando se me pone en blanco. A ver, bueno, Francis Sanders and Sarah Sarah Hawkins Hawkins were eran close. cercanos. Friends, even? Quizá incluso amigos. Vale. O a lo mejor eran amantes, A quién house sabe. of artists. Una casa de artistas. Vale. Bueno, A pues house of artists. Bueno, vale, nada. Aquí hay otra cosa más. Sanders' accession Registro de register. adquisiciones de Sanders. He wrote Junto a beside él, the Vagabundo shambler. escribió, por fin. Finally. What did Sarah Hawkins Yo fear tenía so miedo a Sarah much that she Hawkins didn't want porque to no quería sell the vender la painting? pintura. He finally won. Al final... Was Sanders nada, aware of era his consciente imminent doom? Sanders de la inminente. Ok. He didn't want Sanders to have No the quería que painting. Sanders tuviera el cuadro. She must Seguramente have quedó felt desolada. devastated. Was she jealous of ¿Sentía Sarah celos de Hawkins? Sarah Hawkins? Examina el cuadro del vagabundo. Vale. Cosa más horrible, tú. Hostia, chaval. Fue cuando se arrancó los The ojos. shambler. I need to see it. El vagabundo, tengo que verlo. Ya. Hostia, qué mal rollo, tú. Bueno, estaba pensando a ver si consigo que no aparezcan las manos y me dan algún logro. Pero veo que no. A lo mejor hay que tocarlo. Let's see de una what this forma cylinder concreta. has to say Vemos que once nos it's cuenta el inserted cilindro in cuando a lo ponga en un phonograph. fonógrafo. Dejada por Francis Sanders para su esposa Irene. ¿Vale? Bueno, en esta zona no creo que haya muchos peligros, la verdad. No es como la misión anterior en la cual tenía que estar vigilando todo para evitar que me pillasen. Por lo menos hasta que no vea el cuadro del vagabundo. A strange Un Amerindian extraño pendant. colgante amerindio. Un amuleto antiguo, posiblemente amerindio. Me pregunto para qué servirá. Ocultismo, progreso, vale. La ballena y el frío, una historia breve de Darkwater por Erwan Greenwood. Se centra en la pasada gloria de la isla. Vale, ocultismo. Vamos un poquito mal de ocultismo. ¿Puedo subir algo? ¿Tengo algún punto para Pierce? Tengo 2 puntos. Voy a subirme en investigación. Strange. Qué raro. For Durante months, meses Sarah se negó a Hawkins separarse del refused cuadro, to y luego part lo with her ofreció más. painting, Su to prohibido finally renuncia give a it la idea away de for pasar nothing. este maldito cuadro. Si en algo valoras nuestra amistad, líbrame del peso de esa culpa. Me niego a ser la responsable de tu caída, te lo suplico, mi querido amigo. Olvídate del vagabundo, tu amiga Sarah Hawkins. Pues yo habría quemado el cuadro. O sea, que quieres mucho el cuadro, pues lo quemo. No me vendrá mal una de estas. Encontré estos somníferos en la casa de Sanders.
Se lo dictarían a Francis Sanders o a Irene. A saber, An los old dos. diary. Un viejo diario. Este volumen dedica bastante atención a la comunidad del reverendo Wickwood. Su esposa expresa su preocupación sobre los extraños sueños que aquejan a la congregación desde su llegada a la isla. Algunos de sus miembros, incluso su marido, empezaron a hablar de sus visiones como si las enviara el mismo Dios. Ella teme que puedan sufrir el mismo destino que la tribu perdida. Vale. Anda, coño, si aquí está Kat, tú. A ver. Llave de la galería de Sanders. That's twice you've stepped on my La toes, segunda vez que se detective. interpone en mi camino. Try not to make a Que no se habit of it. vuelva una I've got a costumbre. lot of bad Pues habits. tengo muchas costumbres Some can be dudosas. more fatal than Alguna más others. mortal que otras. What have you come looking for ¿Qué ha in this venido a buscar en gallery? la galería? Debo verificar pinturas para un comprador. No he venido a crear problemas. No he venido a crear I'm not problemas. here to cause trouble, if that's Eso es lo what's que le worrying preocupa. you. Worry me? Don't overestimate yourself. Preocuparme If the no last exagere. beating wasn't Si enough no for tuvo you, suficiente la última I can vez, always siempre give it podemos another repetirlo go. con más fuerza. But as long as you keep out of my way, Mientras no se interponga you're en mi free to camino, carry on puedes with seguir your con visit. tu visita. Muy bien. All's fair in love and En el war, I amor y la guerra suppose. todo vale, supongo. Esta no se fía de mí y yo tampoco de ella. Ah, bueno, esto ya lo leímos, que es... Not now, sweetheart. Ahora no, cielo. I'd like to me gustaría read seguir this leyendo without some sin snoop sentir su looking over respiración my en la nuca. shoulder. Sí, no problema. ¿Qué es esto? Disertación sobre cuestiones anatómicas. Esta es la obra de un estudiante en forma de libro. Aunque las observaciones que contiene son relevantes, evidencia una falta de experiencia impropia en un profesional de la medicina. Sin embargo, su planteamiento nos permite concebir nuestras formas de explorar la anatomía humana. Vale, más avance en medicina. Fantástico. ¿Y esto qué es? ¿Leería el libro? Leer el libro. Más allá de la realidad, una especie de enciclopedia de criaturas monstruosas y desconocidas. Empiezo a pensar que existen. Hostia, chaval, mola un montón. What? Vale, hemos ganado algo de ocultismo, no sé cuánto. Tampoco mucho. Bueno, lo equivalente a gastar un puntito. These artifacts date Las from reliquias deben ser de la época pre-Columbian times. precolombina. Molan bastante, desde luego. Parece un museo más que una casa. ¿Y por qué me puedo esconder, tío? Esto parecen como esfinges, pero muy mal rolleras. Vale. Ah, mira, ahí está el cuadro del vagabundo. Ok. The public entrance to the Entrada gallery. principal de la galería. Vale, pues antes de ir al cuadro vamos a echar un vistacillo por ahí, ¿no? A ver si consigo algún punto de ocultismo o alguna The cosa de man estas. transformed an entire wing of his Una manor versión en into una an art galería de gallery. arte. Pues sí. Ah, mira, aquí hay aceite para el farolillo, que no lo hemos usado todavía. Vale, aquí como un monstruo, tío. O sea, este es el vagabundo. Qué mal rollo. Hostia. Bueno, y te acercas de espaldas al cuadro. Mala idea. ¿Qué mierda es eso, tío? Qué cosa más horrible, hermano. ¿Puede ver? O solo... Hostia, tío.
No tiene ojos. No debería poder ver. Oídos tampoco tiene. No sé. Cosa más rara, hermano. What the hell was Creo that? que ha sido eso. Antes de continuar, me han dado puntos. Vale, ya tenemos esto al nivel 4. Vale, todavía ya me quedan 0 puntos. Así que vamos a validar esto. I can't even touch it. No way out. No choice. I must get rid of it. ¡Ay, coño! Vale, no sé cómo librarme de ese bicho. What the hell was that? Su puta madre, qué susto me ha dado. La pregunta es, ¿cómo me libro de él? O sea, si se acerca el bicho este a la puerta, entonces es cuando no me deja salir, ¿o cómo? Simplemente es que la puerta está bloqueada. No sé cómo se hace esto, tío. Tengo que investigar algo en el cuadro. The thing came out of this bank. There has to be a link. Maybe if I destroy it. The thing came out of this bank. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Joder. Adentro, adentro, adentro. Ese me pilla. Bueno, y es que en los sitios estos se ven. ¡Hostia! Y salgo delante del bicho. He salido delante del bicho, tío. Damn. I could try tearing the paper off this thing. ¿Me escondo otra vez? Bueno, no sé. Oh God.
chaval, mierda, tío. No sabía que me podía atacar. Me cago en todo. No sabía. Bueno. What the hell was that? Vale, tengo que destruir la pintura. Uso el cuchillo. No, tío, otra vez no. Pero ¿cómo me ha encontrado? Voy a tomar. Es asqueroso. Pero, tío, ¿cómo me encuentra? What the hell was that? Que sí, que ya sé lo que estás pensando, que qué demonios es eso. Ahí está el bicho de mierda. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Corre más! ¡Pero, tío! ¿Pero cómo me encuentra? ¿Cómo me encuentra? El demonio este me encuentra todo el rato, tío. Qué puto falso este juego, coño. What the hell was that? Podría saltarse la cinemática, tío. Yo estoy hasta los narices de la cinemática esta. Vale, ¿dónde está el monstruo este, tío? Vale, lo veo por ahí. ¿Dónde está? Vale, corro. Me meto en el armario. Esta vez no me puedo encontrar porque no estaba delante mío. Damn. Maybe I can use this dagger. Coño. Vale. Damn it! That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. ¿Y cómo la destruyo, tío? Esa pintura. No me pille. Tío, vete a la mierda, pero ¿por qué me pilla? ¿Y cómo elimino a este bicho? Pero si es que se lo ha tragado el cuadro. El cuchillo. What the hell was that? Vale, chavales. Esta es la, Damn. This dagger looks different. Esta es diferente. Vale.
vamos. Sí, ahí está. Ahí estamos. Me cago en la leche. Hostia, chaval. Desde el más allá. You sure you won't be needing that hand? Una mano. You're losing it, Detective. Se le va la cabeza At this de- si rate, continúas you're este right. ritmo, el alcohol lo atrapará The en tu bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an Lo inch vi of putting a punto y todo dagger de through verse your se ve con una forearm. daga. Me he perdido algo Did I miss interesante. something more interesting? Una criatura me atacó. La pintura está maldita. Sanders was right. Sanders tenía This razón, la painting pintura is está cursed. maldita. What are you talking ¿Qué estás about? hablando? I was attacked by a La creature. criatura me atacó. Pushed La he it back, espantado, I eso think. creo. I Yo también lo creo. think so too. Sabía lo del monstruo. Debo de haber visto el estado en mi brazo. ¿Sabía lo del monstruo? You knew. You knew about the beast. What are you talking ¿Qué about? está hablando? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Qué susto, hermano. Es la caja en la que estaba la llave. Esa la abrimos antes. El vagabundo resulta ser mucho más que una simple pintura de Sarah Hawkins. Una criatura gigantesca sale del cuadro y ataca a Pierce. Tras una dura pelea, el detective consigue devolverla al interior de la pintura. Más tarde descubre que la daga que utilizó para repeler a la criatura llegó a manos de Sanders a través de Algernon Drake, el propietario de la librería sin nombre. Pierce decide hacer una visita al librero. Ok. Vaya. Librero parece ser que está un poco muerto. Sí, ¿no? El amigo está casadito. Voy a dejarlo por aquí en cuanto termine la cinemática. Examinar la librería. Vale, antes de eso, vamos a ver un poquito las cosas que tenemos por aquí. Tenemos 2 puntitos. Vale, vamos a subir a esto a nivel 4, que no lo habíamos hecho. Y no tenemos nada más. Pues tío, siempre se me olvida darle al control. Pierce descubre el aspecto de Vagabundo, un cuadro de gran tamaño, obra de Sarah Hawkins. Cuando Pierce se acerca a él, una criatura atraviesa el lienzo y comienza a atacarlo. Este ser monstruoso de la misión ejercita el control sobre la mente de quienes se encuentran en su presencia, que basta con mirarlo para perder la cordura. Pierce consigue devolver al vagabundo al interior del cuadro con ayuda de una daga que tiene grabado un extraño símbolo, pero este encuentro ha dejado huella en la psique del investigador. Aún bajo la influencia de la criatura, casi se apuñala su propia mano. Bueno, y menos mal que vino Kat, tío. A ver, este era el médico.
decano de Riverside. El Dr. Fuller es dueño y señor del Instituto de Riverside y sus sótanos, donde lleva a cabo experimentos ilegales con sus pacientes. No sé qué me ha hecho, pero me ha recuperado demasiado pronto si tenemos en cuenta el poco tiempo transcurrido desde el desplome de los túneles bajo la mansión Hawkins. Es un hombre peligroso y tengo la certeza de que sabe mucho más de lo que quiere contar. Edad con Irene Sanders, profesión ninguna, edad 41 años. Es evidente que hace a Sarah Hawkins responsable de la muerte de su marido, pero lo que más me intriga de Irene Sanders es la extraña mezcla de tristeza e insensibilidad que exhibe. Se diría que había asumido la pérdida de su marido mucho antes que de su espantosa muerte en el sótano del Instituto de Riverside. A ver. Vale, mucho antes de que el incendio acabase, sí. Vale, sí, ahí estaba donde hemos visto al bicho ese. Aparece un dibujado en unos papeles escondidos en una caja fuerte, a su vez oculta en los subterráneos de la mansión. ¿Esto qué es? El monstruo, su desaparecida. Aquí está el sectario, el vagabundo, Malleus Bestiarium, que es donde vimos esa especie de monstruos de los antiguos. Una daga bastante chula, por cierto. De origen otomano. Hostia, qué chula, tío. Muy guay, tío. De origen turco. Aquí tengo todas estas cosas que he ido recogiendo. En Pierce tengo otra cosa más. ¿Qué me pasa? Ah, en cordura. Mira, me faltó ese de en medio, tío. Y en el inventario tengo otra cosa más. No tengo nada más. Ah, voy a inspeccionar. Ah, conocimiento, vale. Todos los libros y todas las cosillas que he ido consiguiendo. Vale. Where's the bookseller? ¿Dónde está el librero? Pues a saber. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Denle like, suscríbanse, comentan, compartir. Hola. ¿Qué? Bien. ¿Por qué no sales con nosotros? Salimos. ¿Sales un poco con nosotros? ¿Tienes dinero? Sí. 10, 20. Bien. ¿Bien? Mañana te digo otros 10. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Denle like, suscríbanse, comentan, compartir con sus amigos, con vuestra familia. Y nos vemos en la próxima. Ahora sí que sí. Adiós.